Ahora les contamos que desde el próximo 15 de abril el uso de la mascarilla será obligatorio en los servicios de urgencia de todos los recintos de salud del país, una medida que se tomó ante el aumento de circulación del virus respiratorio. Para profundizar sobre este tema, estamos con Valentina Pino, enfermera y coordinadora de la campaña de invierno. Valentina, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me gustaría profundizar en esta decisión. Se estaba analizando una vez que se decretó la alerta sanitaria, pero ahora ya va a ser una realidad. ¿Qué está pasando que fue necesario volver al uso de mascarillas en los centros de urgencia? Bueno, lo primero, indicar que igual nosotros monitoreamos constantemente el tema de la circulación viral. No es algo que se monitorea solamente en otoño e invierno. Por lo tanto, tenemos conocimiento de que durante los meses de otoño e invierno aumenta la circulación de virus y sin duda era algo que había que estar revisando. Ya la semana anterior, a propósito del inicio del año escolar también, vimos un aumento de la circulación de virus respiratorios, principalmente de rinovirus, pero también de la influenza. Así es que por eso se determina el uso de mascarillas justamente para poder disminuir la transmisión entre personas. ¿Y esto podría extenderse a los centros de salud en general? En general, todas las medidas es algo que se revisa constantemente según cómo vaya avanzando la circulación de los virus respiratorios y también de las bacterias que puedan ir apareciendo y que son más oportunistas durante el invierno, pero por el momento se hace extenso a las unidades de emergencia hospitalaria y en general las urgencias a lo largo del país, pensando que son espacios en los que concurren hartas personas. En esos sitios es la obligatoriedad. De todas maneras, igual siempre como ministerio recomendamos el uso ante signos y síntomas en cualquier espacio que no esté bien ventilado o en que hayan aglomeraciones de personas, obviamente para disminuir los contagios que son a través de las gotitas y que por lo tanto las mascarillas nos permiten bloquear y contagiar a otras personas. Claro, porque finalmente la mascarilla se usa o para no contagiarse o para no contagiar a los demás, que es una costumbre que nos quedó también desde la pandemia. Todo esto responde, me imagino, también al comportamiento de los virus respiratorios, sobre todo en el hemisferio norte, de acuerdo a las cifras que se dieron desde allá, más de 21.000 muertos, más de 400 hospitalizaciones, 37 millones de casos de influenza. Sí. Bueno, parte del monitoreo que nosotros realizamos, obviamente tenemos una vigilancia que es bien fuerte acá en nuestro país, que se vigilan, tenemos vigilancias sintomáticas que es a través de síntomas, algunas vigilancias de casos más graves, por lo tanto levantamos también nuestros datos y sabemos cómo se comporta nuestra población cada invierno, pero sin duda igual estuvimos viendo que en el hemisferio norte hubo una alta circulación de influenza, al igual que la que experimentó nuestro país el año anterior también. En el 2024 nosotros también tuvimos una alta circulación de influenza y por lo tanto finalmente es una medida que es necesaria instalar para poder disminuir la cantidad de contagios que podamos experimentar y obviamente los casos graves. Ahora, el uso de mascarilla es una manera de prevenir el contagio, pero la vacunación es una de las cosas y de las medidas más efectivas y por eso también este año se inicia la vacunación antes, partimos el 1 de marzo para toda la población. Ya llevamos hartas personas vacunadas, son cerca de 2.800 dosis las que ya han sido administradas, por lo tanto el llamado es a usar la mascarilla en caso de síntomas, en caso de que concurran a las urgencias, pero también a vacunarse a tiempo, porque la inmunidad llega 2 o 3 semanas después, por lo tanto, en la medida que ahora vaya aumentando la influenza, todavía estamos a tiempo de vacunarnos y estar inmunizados antes de que llegue a su pico. Quiero hablar de las vacunas, pero antes quería preguntarle sobre esto del avance que han tenido los virus respiratorios. Ha habido un adelantamiento, lo han dicho ustedes en el ministerio, también lo han dicho algunos especialistas, pero ¿ha sido rápido este avance al comparar una semana con otra semana, por ejemplo? ¿Se refiere a compararlo, como por ejemplo, con el año anterior, cosas así? ¿O en realidad la positividad que estamos experimentando esta semana es similar a la que se experimenta otros años? Nosotros habitualmente, bueno, nosotros medimos los tiempos en semana epidemiológica y en la semana número 10, que es alrededor de marzo, y posterior a ella tenemos un aumento que está asociado al inicio del año escolar y luego disminuye. En realidad no hemos tenido una tendencia que sea distinta, por ejemplo, a la que se experimentó el año anterior, pero todavía es muy pronto para definir si es que es más rápido o más lento porque nos falta todavía trayecto. Viene también Semana Santa, eso también cambia la velocidad, por así decirlo, en la que aumenta la curva y luego podemos ver si la tendencia va a ser mayor o similar a los años previos. Lo que sí hemos visto es que ha aumentado la positividad desde el inicio del año escolar hasta la semana número 12, que fue la que monitoreamos la semana pasada, ha ido aumentando el porcentaje de positividad de la circulación de virus.
y por lo tanto eso también nos lleva a tomar la decisión de implementar la obligatoriedad de las mascarillas. Tengo entendido que dentro de los virus el que está liderando la lista es el rinovirus, le sigue el COVID y al final está la influenza, pero la preocupación mayor hoy incluso en el mundo está por la influenza. ¿Cuándo podría aparecer la influenza como tal? Me refiero a cuándo podría tomar fuerza la influenza y que pueda provocar lo que provocó, por ejemplo, el año pasado. Sí, bueno, efectivamente el primer virus es el rinovirus. Ahí es importante destacar que desde el año pasado ese es un virus que se monitorea, que se incluyó a la red de vigilancia, se hicieron esfuerzos, se adquirieron equipos que nos permitieran monitorearlo, que es el virus que genera el resfrío común. Y si bien la influenza es el tercer que está circulando y quizás no ha aumentado tanto su positividad, sí ha aumentado el número de casos que se detectan a través de la vigilancia. Los años anteriores hemos visto que alcanza el pico alrededor de la semana 17, 21, que eso es por el mes de mayo. Es difícil predecir porque los virus en sí son impredecibles, no podemos saber ni cuándo van a llegar a su máximo, ni qué tan alta va a ser la curva, pero sí estimamos que la circulación habitualmente llega durante los meses de mayo y junio y por lo mismo se inicia con la campaña de vacunación antes, pero es muy difícil predecir cuándo va a llegar al máximo porque cada temporada es distinta y depende de parte de la vacunación de la población, depende también del uso de la mascarilla, qué tan riguroso sea, entre otras cosas. Valentina me decía de lo importante de la vacunación, estaba viendo las estadísticas del DEIS y de 10 millones de la población objetivo, 10 millones y un poco más de la población objetivo van 2,8 millones, aproximadamente un poco más, digamos, la cifra aproximada de personas que se han vacunado. Eso es un 28,76% y lo que ocurre, por ejemplo, los que menos se han vacunado, la estrategia de capullo, que son, por ejemplo, las personas que viven con recién nacidos, con guaguitas con enfermedades crónicas. ¿Qué está pasando ahí? ¿Falta quizás más información sobre la relevancia de ciertos grupos de riesgo que tienen que ir a vacunarse? Siempre es bueno hacer o reiterar un llamado a la vacunación de esas poblaciones. En realidad es una población que es cambiante porque finalmente quienes eran parte del público objetivo el año pasado, de pronto este año ya no son, porque es una población muy pequeña, que es diferente, por ejemplo, cuando el llamado es a vacunar a la población mayor de 60, que si yo ya entré en ese grupo el año anterior, este año también debo vacunarme y así sucesivamente. Pero bueno que lo menciones, porque en el fondo efectivamente tenemos grupos con alta cobertura o mayor cobertura, como los trabajadores de la salud, ELEAM, mayores de 60, que hemos avanzado bien. Y para la población capullo, de todas maneras, igual vamos más avanzados que el año anterior, esto a propósito de que se inició la campaña 2 semanas antes, pero sin duda un llamado a todos aquellos cuidadores y cuidadoras, los madres y padres que pertenezcan a este grupo, a esta población, que acudan a vacunarse lo antes posible, obviamente, para poder llegar a tiempo antes de que alcance el pic de la influenza. ¿Y se ha bajado la percepción de riesgo con el COVID? Porque también en el mismo departamento, el DEIS, dice que la población objetivo es un poco más de 6.500.000 personas que tienen que vacunarse contra el COVID. Pero ocurre que solo hay un 7,6% de personas vacunadas y, por ejemplo, en las embarazadas es bien bajo, es 1,71%. Sin duda, el tema como de la fatiga de la pandemia es una experiencia que está viviéndose a nivel global. No es algo que solamente ocurre acá. Si nosotros revisamos las cifras, por ejemplo, de la cobertura del año pasado para esta vacuna, de todas maneras, igual éramos de los países que tenían una mayor cantidad de dosis y de cobertura asociada a esta vacuna. Pero sin duda es un trabajo continuo poder estar reforzándolo. El COVID es un virus que habitualmente en nuestro país ahora ha estado circulando en verano. De hecho, ahora es el segundo virus que más circula, pero ya va a la baja, por lo tanto no circula en invierno. Así que, al igual que con la vacuna de la influenza, digamos, hace un esfuerzo constante en poder transmitir eso y poder abordar, digamos, esta fatiga o disminución de la percepción del riesgo posterior a la pandemia, que es un desafío que estamos teniendo todos los países para poder enfrentarlo y disminuir las muertes y las enfermedades a propósito de este virus. Volviendo a la influenza, a propósito del uso de mascarilla, lo importante de protegerse y proteger a los demás, a lo que ocurre en las urgencias, que obviamente hay mucha circulación de virus. Sobre la influenza me gustaría que pudiera recordar lo peligrosa que puede llegar a ser, porque muchas personas dicen, no, si es una gripe fuerte. Sin embargo, yo lo que señalaba al comienzo de esta entrevista tiene que ver con el alto número de fallecimientos que se dieron en el hemisferio norte, entonces quizás sería bueno recordar los síntomas y las consecuencias que puede traer la influenza. Sí, claro.
Bueno, lo primero es señalar que la vacuna de la influenza no va a evitar que nos contagiemos, pero sí va a evitar que cursemos con una enfermedad grave. Efectivamente, la letalidad o la cantidad de personas que puedan morir a propósito de la influenza va a variar, tiene muchos motivos por los que puede ser distinto, pero la vacuna es una de ellas. Entre los signos y síntomas que podemos tener puede ser, depende obviamente según los grupos de riesgo, de repente en las personas más pequeñas, los niños más pequeños, puede ser algún aleteo nasal, que se abran las narinas de la nariz, un aumento de la frecuencia respiratoria, o coloración azul, por ejemplo, en las manos o alrededor de la boca. Pero por otra parte también en las personas de 60 años o más, que también son un grupo de riesgo y por lo mismo también se priorizan en esta campaña y que de hecho fueron incorporados ahora en esta administración, digamos, porque antes era desde los 64 hacia arriba. También podemos tener otro tipo de sintomatología, por ejemplo, pudiera haber incluso confusión asociada a fiebre, dificultad respiratoria, etc. Lo importante es estar en conocimiento de que la red asistencial está preparada, digamos, para recibir a cualquier persona con cualquier tipo de síntomas. Tenemos dispositivos de atención primaria, hospitales, está todo dispuesto y ya preparado para poder iniciar las atenciones en contexto de campaña de invierno, pero también está disponible el contacto de Salud Responde, que funciona 24/7 y que en caso de cualquier duda o consulta pueden comunicarse a ese teléfono y les pueden orientar. Hay profesionales que responden y que les orientan si es que tienen que dirigirse hacia algún lugar, si es que tienen que mantenerse en el domicilio, etcétera. Así que sin duda estar atentos a los signos y síntomas, entendiendo que sabemos que todos los años las neumonias, digamos, generan muertes. La influenza genera muertes, eso ocurre en todas partes, por lo tanto la idea es que prevengamos y por eso se hace un gran esfuerzo y se adquieren una buena cantidad de dosis. Nosotros este año la población objetivo son cerca de 10 millones, como tú señalaste, y eso son como 4 millones más de dosis o de población objetivo de lo que se consideraba, por ejemplo, desde el 2019 en adelante. Por lo tanto, reconocemos que es un tema que hay que abordar, nos interesa proteger a la población, necesitamos que se acerquen y que se inmunicen y que obviamente estén atentos a los signos y síntomas y acudan oportunamente en caso de ser necesario. Lo mismo está pasando con el COVID, porque lo que yo le decía es que de alguna manera bajó esta mirada de que el COVID es tan peligroso, la gente dice ahora el COVID está más suave. ¿Sigue siendo relevante la vacuna para evitar tener cuadros graves e incluso la muerte? Sí, sin duda. La vacunación y la inmunización, porque también para el caso del VRS, que no es una vacuna, que es un medicamento, evita que tengamos cuadros graves de estos virus que circulan todos los años. Nosotros todos los años vamos a tener circulación de mayor o menor medida de los distintos virus, no todos son inmunoprevenibles, por lo tanto en aquellos que sí lo son hay que aprovechar esa oportunidad, que es el caso de la influenza con la vacuna de la influenza, en el COVID con su vacuna y en el VRS con el anticuerpo monoclonal que evita que las personas menores, los lactantes, puedan contagiar o enfermar. Por lo tanto, el llamado a la vacunación es transversal, es para utilizar todas aquellas herramientas que tenemos para vacunarnos contra todos aquellos virus que en nuestro país cuente con una política inmunopreventiva, que son los 3 que acabo de señalar, pueden consultar los vacunatorios que están disponibles en mevacuno.cl, ahí están disponibles todos, pueden ver cuál es el que está más cercano, el horario, y acudir para poder vacunarse y estar protegidos ya a tiempo. Muy bien, Valentina Pino, enfermera y coordinadora de la campaña de invierno del Ministerio de Salud. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buena tarde. Igualmente.